Amanecer en La Habana Vieja. El sol ya se asomaba sobre los edificios viejos, pintándolos de naranja y rosa. Las calles de piedra, todavía mojadas por la humedad de la noche, resonaban con el sonido de pasos solitarios. Alejandro, un joven doctor de 25 años, se abría camino entre la gente que empezaba a juntarse frente a la bodega. El aire, pesado y húmedo, traía el olor a café recién hecho y a la brisa del mar del malecón. Los colores brillantes de las casas, despintados por el tiempo y la sal, contrastaban con la mirada triste de la gente. Caras marcadas por la lucha de cada día, por la espera que nunca termina, por la promesa rota de una revolución que ya no les pertenecía. Alejandro observaba con una impotencia que se le notaba en la cara. La Habana, la ciudad que él tanto quería, parecía contarle historias de un pasado glorioso, mientras se caía a pedazos bajo el peso de la desilusión. Las melodías nostálgicas del son cubano se escapaban de las ventanas abiertas, mezclándose con el ruido de la calle. Un taxi antiguo, un Chevrolet Bel Air de los años 50, pasaba a su lado, una reliquia de una época que parecía tan lejana como un sueño. Alejandro suspiró. La Habana, una ciudad detenida en el tiempo, un escenario hermoso para una tragedia cotidiana. Alejandro se encogió de hombros, acomodándose la mochila gastada que cargaba. Sentía el peso de las libretas de racionamiento y la esperanza que se iba apagando. Cada día, la fila para conseguir comida se hacía más larga, una muestra silenciosa de la lucha constante por sobrevivir. Las horas perdidas esperando bajo el sol que quemaba, el miedo a que la comida se acabara antes de llegar a la ventanilla, la frustración que le iba comiendo el alma. Se acordaba de las historias de sus abuelos, cuentos de una Cuba llena de riquezas antes de la revolución. Hablaban de abundancia, de oportunidades, de un futuro brillante. Ahora, la realidad era una bofetada constante, un cruel recordatorio de las promesas rotas y las esperanzas destrozadas. La libreta de racionamiento, una prueba real de la escasez, le quemaba en el bolsillo como un hierro caliente. Arroz, frijoles, azúcar, las cantidades se reducían cada mes, mientras que los precios en el mercado negro subían como la espuma. La ironía no se le escapaba. Un país bendecido con tierras fértiles, con un clima perfecto para la agricultura, y su gente pasando hambre. Esa noche, Alejandro volvió a su pequeño apartamento, un espacio chiquito que compartía con su hermano menor, Miguel. El silencio era pesado, cargado de palabras que no se decían y sueños rotos. Miguel, con la energía propia de sus 18 años, todavía se aferraba a la pequeña llama de la esperanza, soñaba con un futuro mejor, con irse de la isla, con respirar aires de libertad. Alejandro, endurecido por la realidad, lo escuchaba con una mezcla de cariño y tristeza. ¿Cómo explicarle a su hermano que el sueño cubano se había convertido en una pesadilla? ¿Cómo describirle la desilusión que lo estaba consumiendo, la sensación de estar atrapado sin salida? La revolución, que había prometido igualdad y justicia social, se había transformado en un régimen autoritario que controlaba cada detalle de sus vidas. La libertad de expresión, un derecho básico, era un lujo que no podían permitirse. El miedo se había metido en las calles, en las conversaciones en voz baja, en las miradas de reojo. En la oscuridad de su habitación, Alejandro encendía a escondidas su vieja radio de onda corta. Era su ventana al mundo exterior, un respiro de aire fresco en la atmósfera asfixiante del régimen. Sintonizaba emisoras internacionales, escuchando noticias que no se atrevían a publicar en los periódicos oficiales. Voces valientes desafiaban la censura, denunciando los abusos a los derechos humanos, los arrestos sin razón, la falta de libertades. A veces, en la frecuencia de Radio Martí, que venía de Estados Unidos, escuchaba historias de otros cubanos que habían logrado escapar. Contaban sus aventuras, las peligrosas travesías en balsas improvisadas, el miedo constante a ser atrapados por la Guardia Costera. Pero también hablaban de libertad, de oportunidades, de un futuro donde sus voces podían ser escuchadas sin miedo a represalias. Esas historias alimentaban la pequeña llama de esperanza en el corazón de Alejandro. Le recordaban que no estaba solo, que había otros que compartían su deseo de cambio, su anhelo por una Cuba libre y democrática. Un día, mientras caminaba de regreso del hospital, Alejandro vio algo que le heló la sangre.
Un grupo de jóvenes apenas mayores que Miguel eran arrestados por la policía política. Su crimen, repartir volantes que criticaban al gobierno. Los gritos de los muchachos, pidiendo auxilio, resonaban en el aire mientras eran arrastrados a la fuerza hacia un carro patrulla. Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que cualquier intento de disidencia era rápidamente silenciado. La represión era una sombra que estaba en todas partes, un recordatorio constante de los límites invisibles que no debían ser cruzados. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio absoluto. Las imágenes del arresto lo atormentaban. Era solo cuestión de tiempo para que Miguel, con su espíritu rebelde y su deseo de libertad, se convirtiera en otra víctima del régimen. La pregunta lo carcomía por dentro, avivando la llama de la desesperación. Las historias de escapes arriesgados en balsas improvisadas se habían vuelto algo común. Familias enteras, jugándose la vida en el estrecho de la Florida, buscando llegar a las costas de la Florida, la tierra prometida, el símbolo de la libertad. Alejandro miraba el mar Caribe, su superficie azul turquesa ahora un recordatorio constante de la distancia que los separaba de la libertad. Su vecino, un viejo pescador llamado Lázaro, le había contado historias de noches estrelladas, de motores que se rompían, de la presencia amenazante de los tiburones. Pero también le hablaba de la alegría al ver las luces de Miami a lo lejos, del alivio al pisar tierra firme, del sabor agridulce de la libertad conseguida a un precio tan alto. Alejandro se preguntaba si algún día él y Miguel tendrían el valor de emprender esa travesía. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por la promesa de un futuro incierto? ¿Podrían soportar el peso de dejar atrás a su familia, sus raíces, su tierra? Alejandro trabajaba en un hospital que no tenía nada, con falta de medicinas básicas y equipos viejos. Había estudiado medicina con la ilusión de hacer una diferencia, de aliviar el sufrimiento de su gente. Pero la realidad era un golpe bajo. Se veía obligado a arreglárselas como podía, a racionar los pocos recursos que tenía, a presenciar cómo la salud de sus pacientes empeoraba por falta de tratamientos adecuados. La frustración lo corroía. Sentía que su juramento de médico se desvanecía en medio de la escasez y el abandono. ¿De qué servía su conocimiento, su dedicación, si no podía brindar a sus pacientes la atención médica que necesitaban y merecían? Cada día, al entrar al hospital, se sentía como un farsante, un médico con las manos atadas, un testigo impotente del deterioro de la salud pública en su país. A pesar de todo, La Habana conservaba su encanto melancólico. La música seguía fluyendo por sus venas, los ritmos contagiosos de la salsa y el son cubano llenaban el aire, un recordatorio de la alegría de vivir que ni siquiera la opresión podía apagar. Los habaneros, con su resistencia a prueba de todo, encontraban momentos de felicidad en las cosas pequeñas. Una partida de dominó en una esquina, el sabor de una fruta fresca, la compañía de sus seres queridos. Alejandro, mientras caminaba por las calles de piedra, se dejaba envolver por la energía vibrante de la ciudad. Observaba a los niños jugando béisbol con palos de escoba y pelotas de trapo, a las parejas bailando al ritmo de la música en las plazas, a los ancianos compartiendo historias a la sombra de los balcones coloniales. La Habana, una ciudad llena de contradicciones, de belleza desgarradora y una tristeza profunda, era su hogar, su prisión, su musa. Amaba y odiaba por igual a esta ciudad que se aferraba a la vida con la misma tenacidad que sus habitantes. La noche caía sobre La Habana, pintando el cielo de colores violetas y naranjas. Alejandro se sentó en el malecón observando las olas rompiendo contra el muro. El futuro se extendía ante él, incierto, lleno de desafíos. ¿Seguir luchando en una batalla perdida de antemano? ¿Arriesgarlo todo en una travesía incierta? ¿Renunciar a sus sueños y resignarse a una vida mediocre? No tenía respuestas, solo preguntas que lo atormentaban. Pero en lo más profundo de su ser, una llama seguía encendida, la llama de la esperanza, del deseo de libertad, del anhelo de un futuro mejor para él, para Miguel, para todos los cubanos. La lucha por una Cuba libre y democrática continuaba, susurrada en las calles, cantada en las canciones de protesta, escrita en los blogs clandestinos. Alejandro sabía que no estaba solo. Miles de cubanos compartían su sueño, su indignación, su esperanza.
Y mientras hubiera voces que se alzaran contra la opresión, mientras hubiera corazones que latieran al ritmo de la libertad, la llama de la esperanza seguiría viva, iluminando el camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades.